102.9 Noticias. Edgar Vázquez, entrevista en 102.9 Noticias. 7 de la mañana con 27 minutos recibimos la visita del experto penalista doctor Álvaro Román. Con él vamos a hablar de lo que sucede en el país, ¿no? A nivel de este aparente abuso de las medidas cautelares del habeas corpus, que ha significado la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass, y en los últimos días de uno de los líderes de los choneros, Junior Roldán. Ayer escuchábamos que costaría como $200,000 al año vigilar a Junior Roldán en el Triunfo, porque él tiene las medidas cautelares establecidas por el juez Moreira, que por cierto ha sido destituido de la Corte del Guayas. Doctor Román, muy buenos días. El día de ayer y anteayer, el presidente de la Corte Nacional y el presidente del Consejo de la Judicatura reaccionaban a la posición de la Corte Constitucional. Recordemos que el día domingo se reúnen con el presidente Lasso y le instan a la Corte Constitucional a que delimite el habeas corpus. La Corte, mediante su presidente Alí Lozada, les dice que no, señores, que es una intromisión a sus tareas y que a su debido tiempo la Corte Constitucional ya le dijo tanto a la Corte Nacional como al Consejo de la Judicatura que ellos estaban en facultades de resolver estos temas. ¿Cómo ve la situación, doctor Román? Buenos días. A ver, buenos días, Edgar, buenos días a todos los escuchas. A ver, yo creo que la reunión del día domingo responde a una cuestión estrictamente política. Ahí hay que tener en cuenta que la cuestión de la seguridad está en el ámbito estrictamente del Ejecutivo y tendría que haber una política pública de seguridad ciudadana, que hasta ahora el Ejecutivo no la ha planificado, no creo que la está estudiando y peor la está implementando. Lo único que tenemos por parte del Ejecutivo, del Presidente de la República, es el cambio de ministro de Interior, ofrecer que tiene que plantear ingresos económicos al sistema penitenciario, el aumento de policías, es decir, cuestiones parche. No hay una política integral de seguridad. Y ahí viene la cuestión de justicia, del sistema de justicia, que son dos mesas y son dos cuestiones diferentes, que pueden interrelacionarse, sí, porque así tiene que ser el Estado, tiene que haber una coordinación entre las dos funciones, ¿no es cierto? En estos dos sistemas, de la función judicial y la función ejecutiva. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que el momento que yo creo que ahí, tanto el señor presidente de la Corte Nacional como el vocal Murillo, ¿qué hace ahí? Es el presidente del Consejo de la Judicatura. Bueno, yo creo que está en discusión ese usted, doctor Román, sigue insistiendo en que usted era el presidente de la Judicatura. Yo voy a presentar la acción extraordinaria, hemos perdido la segunda instancia, pero creo que el derecho nos asiste y que debemos ser el presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, el vocal Murillo, yo ahí digo que son declaraciones y como ha salido la Asociación de Jueces, rechazando igualmente también la petición que hacen tanto el presidente de la Corte Nacional como el presidente del Consejo de Judicatura, diciendo que es inapropiada e infundada, le ponen, ¿no? La Asociación de Jueces de la función judicial. Entonces, cuando tú planteas que hay un abuso de las garantías jurisdiccionales, ¿cuál es el inconveniente ahí? Como le dice primero el ex juez Ávila y después lo que sale la declaración del señor presidente y de los jueces de la Corte Constitucional, todas las sentencias que emite la Corte le instan al Consejo de la Judicatura a hacer varias gestiones. Pero el Consejo de la Judicatura se ha dedicado solamente ¿a qué? A sancionar jueces, pero no capacita, porque si nosotros tenemos que todos los jueces de la República pueden conocer garantías jurisdiccionales constitucionales, ¿qué debo hacer como el órgano administrativo? Capacitar permanentemente en esta aplicación de las garantías jurisdiccionales constitucionales. Y además,
Cada vez que sale una sentencia de la Corte Constitucional, lo que tengo que hacer es un análisis constitucional de qué me corresponde como Consejo de la Judicatura y qué me puede prever en el futuro las actuaciones de los jueces. Entonces, si nosotros tenemos sentencias del habeas corpus, ¿qué debo hacer? Unificar, ¿no? Unificar, capacitar, pedirle a la escuela judiciales, a la escuela judicial que tienen como ente capacitador y de que en forma permanente para los jueces, plantear estos programas, estas mallas permanentes. ¿Para qué? Para unificar criterios. Por ejemplo, oía la declaración del señor expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado Pesantes, y que dice que la Corte Constitucional plantea en el habeas corpus criterios. ¿Y cuáles son los criterios para que apliquen? Entonces, ante la preocupación del señor presidente de la Corte Nacional, es que el delito grave cada juez puede interpretar. No, un delito grave, como le decía muy sencillamente el doctor Hernán Salgado, un delito grave es un delito, por ejemplo, en el caso del señor Glass, es un delito gravísimo. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo imprescriptible, le estoy dando casi similar categoría que los delitos de lesa humanidad. Pero lo grave en el caso de él más bien es que él tenía 2 sentencias ejecutoriadas y sin embargo un habeas corpus lo libera. A ver, el problema es que el habeas corpus, de acuerdo a la propia Constitución, tiene 2 ámbitos. El primer ámbito es cuando hay una detención arbitraria, ilegal y ilegítima. Y la otra es que el Estado tiene que garantizar la integridad física y de la salud. ¿Ya? Ahora, ¿qué está sucediendo en el sistema penitenciario? Que no lo sacan a los privados de libertad a ser evaluados por médicos del sistema salud. Entonces, cuando tú tienes una audiencia de habeas corpus, como en el caso del señor Glass, en el que él presenta la prueba con los médicos privados. De sus médicos, de que él ve sangre en las paredes, de que sí, está escuchando voces. Pero ahí viene un problema. Pero eso no le pasaba cuando salió de la cárcel, pero estaba sano y bueno, al parecer. A ver. Pero tiene que haber una contraprueba que demuestre que lo que está diciendo el señor Glass es mentira. Que no se esgrimió. Exactamente. Entonces, si yo no lo saco, no hago la evaluación con el sistema de salud pública, que serían los médicos y la prueba que tiene el sistema penitenciario para poder contrarrestar, entonces, ¿qué le toca al abogado? El abogado no tiene prueba. Y el juez en ese momento, ¿qué tiene que hacer? Si no tengo prueba del Estado, no tengo prueba cómo contradecir, cómo evaluar, solamente tengo una simple declaración, entonces el juez le tiene que poner garantizar. Ahora, ¿cuál es el inconveniente ahí? Pero es el juez de Manglar Alto. A ver, eso no tiene que ver nada con la cárcel de Cotopaxi y nada con el domicilio de Glass, que es Guayaquil. A ver. Vamos al punto este. Acabemos la primera parte sobre el asunto de la prueba. Entonces, ¿ahí qué sucede? Ahí viene lo que te estoy diciendo. No se lo pondrá en libertad, dice la sentencia de la Corte Constitucional, en delitos graves. ¿Me entiendes? Entonces, cuando son delitos graves, son el cohecho, la concusión, ¿no es cierto? El asesinato, el sicariato. Entonces, si yo tengo penas de 22... Este último es el tema de Junior Roldán. De Junior Roldán. Entonces, si yo pongo un delito grave, no puedo ponerlo. Y además que puede estar en peligro las víctimas. Entonces, entonces la Corte Constitucional te pone criterios que el juez tiene que valorar y decir, yo no lo puedo poner en libertad. Entonces, claro, el juez Moreira, que por ejemplo lo pone en libertad al señor Junior Sonosa. Destituido. No, lo remueven porque es un nombramiento provisional. Terminó el contrato. Un nombramiento provisional que lo podían. Entonces, no es lo que. Entonces, pero yo considero que ahí viene el punto, que el juez tiene que valorar eso. Entonces, ahí no hay un abuso. Lo que es ahí, los ciudadanos, la Corte Interamericana ha dicho que vos puedes plantear, en el caso Tibi versus Ecuador, que es una de las sentencias íconos de dice que el ciudadano puede plantear 1000 habeas corpus o 1000 veces la revocatoria de la libertad, porque él considera que son. Entonces, eso no es abuso. Entonces, la equivocación que tienen tanto el presidente de la Corte Nacional como tiene el señor vocal Fausto Murillo, de considerar que hay abuso, cuando llegas al poder y haces uso, como lo hizo el señor Murillo,
de presentar unas medidas cautelares en Babahoyo a la medianoche, que le resolvieron esas medidas cautelares en 10 minutos, salir a decir que hay un abuso, me parece que no tiene mucha calidad moral para hacerlo. Pero yo considero que nunca se abusa por parte del ciudadano. Ahí tiene que entrar el juez, capacitado por el Consejo de la Judicatura, ¿para qué? Para valorar, para que en su resolución sea razonable y proporcional. Doctor Román, cuando el Consejo de la Judicatura, que es el organismo que tiene la capacidad de sancionar, ha separado al juez Moreira y ha suspendido al juez Moscoso, que tomó la medida sobre Jorge Glass, y a la jueza Erika Moriel, que tomó la decisión sobre Junior. No, perdón, este es el caso holandés. del holandés, exactamente, perdone. Los tres han sido sancionados. Y bueno, no están sancionados todavía. Están suspendidos con medidas cautelares, ¿no? Que la propia Corte, imagínate, cuando... Pero son suspensiones, son sí, medidas pero, de todas maneras que se han tomado sobre ellos. Pero no era por esto que se le acusaba a la expresidenta María del Carmen Maldonado. Yo creo que cuando te conviene, le dices a la Corte que está bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? La Corte dice, no le debemos dar solamente la competencia de suspensión a la presidenta. Démosla al Pleno. Entonces ahí sí, el fallo de la Corte vale. Pero cuando la propia Corte le dice, el error inexcusable, la manifiesta negligencia, es una cuestión jurisdiccional que tiene que ser evaluada por un juez, no por una autoridad administrativa. ¿Y cuál es el gran problema? Que cuando se examinaba el error inexcusable en el tiempo del anterior, desde el año 98, desde el 2008, desde el 2014 que se ingresa el Código de la Función Judicial, lo hacía no el Pleno, como el Pleno toma la decisión, lo analiza un analista, un técnico, que a veces no tiene la capacidad o no está todavía capacitado para entender el problema jurídico. Entonces, ahí es donde muy sabiamente la Corte Constitucional dice que no sea la autoridad administrativa, sino un juez. Entonces, cuando dice que tiene que cambiar el precedente, el vocal Murillo, entonces yo considero que están equivocados los criterios, y por eso es que casi todos los abogados le dijeron que están mal. Yo creo que en ese sentido la Corte, el Consejo de la Judicatura tiene que dedicarse ¿a qué? A capacitar. Tiene que crear este permanente, ¿cómo se dice? Evaluación, ¿no? Esta capacitación permanente a los jueces. Y si es que tiene que sancionar, hay que sancionar. Pero tiene que buscar los mecanismos. Si tú ves que al juez me parece Moscoso, en marzo ya le presenta la directora provincial de Santa Elena una petición de suspensión. Pero cuando sale el señor Glass, ¿qué declaración hace el vocal Murillo? El vocal Murillo dice, es que el informe es ambiguo. Es ambiguo y no sabemos por qué quiere la suspensión provisional del juez. Si lo hubieran hecho oportunamente, si ya me está advirtiendo una directora provincial que tengo un juez que tiene un comportamiento, tengo que ser ágil. Y eso no ha habido. Yo creo que no hubo. Bueno, el vocal Juan José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura, refuta la posición del presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, y asegura que el Consejo de la Judicatura ha solicitado insistentemente que se faculte la creación de unidades especializadas en garantías jurisdiccionales. Él dice, esta es la salida para que no se presenten habeas corpus en localidades donde no existen jueces especializados. De esta manera solucionaremos el abuso de las garantías jurisdiccionales. ¿Está en lo correcto o no? No, porque, a ver, ahí lo que se debería hacer es que, como hay en la propia Constitución, que todo lo que tenga que referirse a libertades o que tenga que referirse a penas, todo lo que es garantías jurisdiccionales tiene que conocer a la Corte Provincial. Es una solución muy sencilla. No los juzgados.
No los juzgados, no los jueces. No los juzgados ni no a la los de medianoche, garantías. ni el sábado. Así es. Digamos las cortes provinciales. Entonces, con eso, si vos tienes a las cortes provinciales metidas en esto, tú tienes jueces de mayor nivel, jueces de mayor conocimiento, entonces vas a minimizar el riesgo que pueda presentarse, ¿no es cierto? Yo creo que ese es el punto, ¿ya? Ahora, cuando dices que tienes que tener unidades especiales, a ver, ¿qué está pasando en ese momento? Una de las ideas, por ejemplo, que el ex juez Ramiro Ávila planteaba, para que todos los jueces puedan pensar en la constitucionalización del derecho, todos los jueces tienen que resolver las acciones de protección. Entonces, cuando vos tratas de hacer una especialidad dentro de la subespecialidad, yo creo que es equivocado el criterio del vocal Juan José Murillo. ¿Por qué? Porque lo que vas a quitar es el pensamiento constitucional que deben tener todos los jueces. Y después les vas a exigir en las evaluaciones que apliquen la Constitución. Entonces, ¿dónde queda? Entonces, yo no entiendo cuál es esa enfermedad de quitarles la competencia. Porque esto, claro, vos ves en el Twitter, hay un montón de abogados que dicen que no, que hay que crear jueces constitucionales. No es así, ¿no? Entonces, y solo termino con esto. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Por ejemplo, el señor presidente de la Corte Nacional, el doctor Iván Saquicela, él reclama y dice, a ver, una resolución dada por un juez nacional no puede ser revisada por un juez de primera instancia. Ya sucedía antes del habeas corpus. Es el caso de él, pues con el holandés. Así es. En el caso analizado. Es el caso de Glass, porque claro, la Corte Nacional lo ha sentenciado. Exactamente. Entonces, a ver, si yo tengo ya una decisión y ya se resolvió, que por ejemplo, cuando hay una cuestión de habeas corpus dictada por un juez de la Corte Nacional, la Corte Provincial antes tenía que conocer porque la Constitución lo dice. Pero se dieron cuenta que había esta barbaridad, ¿no? Y corrigieron y dijeron que todas las habeas corpus tienen que conocer los jueces de la Corte Nacional para que no sea el juez inferior. Entonces, bajo esa misma lógica, el doctor Iván Saquicela debería plantear esa resolución por el Pleno y no pedir a la Corte Constitucional que cambie. ¿O qué? Es decir, ellos tienen las herramientas en sus manos, pero parece que por el apresuramiento de salir a hacer una declaración. Yo creo que ayer el señor presidente de la República los metió en un, como se dice, un callejón sin salida. Un embrollo. Un embrollo, donde los puso contra la pared y ellos en esa desesperación por sacar una declaración, me parece que no meditaron mucho. En función de la jurisprudencia, doctor Román, al parecer se tomó la decisión de Junior Roldán, y de ahí es lo que se prevé que vendrían pues una suerte de hemorragia de habeas corpus y que todos los privados de libertad pueden acceder a eso, porque ya hay dos antecedentes. Sí, pero a ver, pero no todos hay que juzgar caso por caso. Por ejemplo, a la semana Carlos Pareja Llanoseri presentó habeas corpus, casi con el mismo argumento del señor Glass. El juez la negó. La doctora Mano Salvas, de juez de garantías penitenciarias de Quito, le negó. Entonces, es decir, cada juez tiene que tomar y asumir su responsabilidad cuando toma una decisión. ¿Me comprendes? Entonces, no es que esto se va a abrir la puerta. Es decir, claro, los abogados defensores se soban las manos cuando ven estas resoluciones y toman como precedente que tú planteas. Pero creo que los jueces tienen que ser prudentes en sus decisiones y calificar caso por caso. No es así, no es que porque, a ver, esto no es el derecho no es como las matemáticas, que 1 más 1 es 2, no. Es de acuerdo a la prueba que se presente, como habíamos analizado en el caso Glass, no hay prueba, entonces ahí viene un problema, y quiero terminar para que quede claro en esta cuestión del domicilio. A ver, ¿qué dice la Constitución y la ley? Dice, a ver, el señor Glass no tiene domicilio en Guayaquil, sino es en el centro de privación donde está. Eso lo dice el Código Civil y lo dice cualquiera. Entonces, su domicilio normal no es, él no vive en Guayaquil, primero. Cotopaxi. Ya. Cotopaxi. Vámonos al caso Cotopaxi. Y ahí tenía que haber sido presentada la... Pero ahí viene un problema, que el juez, ¿cuál es el inconveniente ahí? Que
que yo no tengo el fallo en perspectiva, no tengo para leerlo, pero dicen que el rato que hay parece que hubo un cambio por las seguridades de los levantamientos que hubo en las cárceles, a él lo trasladan, parece, a Tungurahua, y se pierde en ese momento su verdadera privación de libertad. Ese es el argumento para que el juez diga, se lo puede presentar en cualquier lado. Entonces, ¿qué sucede? Pero nadie se perdió a la hora de recibirlo, ¿no? Sí, el problema es que ahí le tocaba al interior, a la policía y al servicio de privación de libertad, probar de que estaba en el centro de Cotopaxi. Y todo el tiempo estuvo ahí. Es decir, yo lo que considero es que el juez a veces no tiene la prueba. Y por eso a veces dicen los fiscales y la policía, es que los jueces ponen en libertad. Los jueces actúan en base a lo que se le presenta por los sujetos procesales. Si tú no entras con la prueba respectiva, el juez no tiene otra cosa que poner en libertad. Pensemos en este caso, en apelación. ¿Qué tienen que hacer esos jueces constitucionales de Corte Provincial de Santa Elena? Van a tener un inconveniente. ¿Por qué? Porque no tienen prueba. Entonces, decir que tienen que revocar esa sentencia va a ser bastante complicado. Mandarse la nulidad por falta de jurisdicción podría ser. No te quito la posibilidad. Pero es bastante complejo, porque si sustentó correctamente el juez eso, va a ser problemático. Pero yo lo que te digo ahí, ¿qué debía haber hecho? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Reformar el habeas corpus del señor Glass, con los criterios de la propia Corte. Delitos graves, ¿no es cierto? Peligro de la víctima. Entonces, sí, el delito de concusión, el delito de cohecho, ya desde la Constitución del año 98, es imprescriptible. ¿Qué deberían hacer los jueces? Es decir, no se puede poner en libertad. ¿Sí? Excepcionalmente lo podrá hacer. Pero esto no es una cuestión de excepcional. Nos queda clarísimo. Gracias, doctor Román, por estos minutos. Gracias por esta visita. Gracias, Edgar. Yo te agradezco. Muchísimas gracias por todo. Ha estado con nosotros el experto penalista, doctor Álvaro Román.